Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Ahora estoy haciendo un estudio de la palabra Hokmah, sabiduría. Una palabra muy clave de cómo entender nuestra vida, la sociedad en donde vivimos. Es una palabra Hokmah. Es decir, es Chet Kaf Mem Hei. Muchas veces cuando vemos esta sílaba, está una sílaba cerrada y no tiene acento, entonces es un Kamesatuv. Entonces, Kamesatuv lo vas a pronunciar O, ¿okay? Hokmah. Ahora vas a ver mucho de esta sílaba ya en Kametz. Cuando tiene acento o cuando tienes un sílaba abierto o algo así, pues entonces sí, va a pronunciarse A. Pero cuando es una sílaba cerrada, no acentuada, lo pronunciamos O, ¿okay? Hokmah. Entonces lo vemos también en forma verbal. Aquí sí es nombre, sustantivo. Entonces, Hokmah es la sabiduría. Es una forma femenina. Voy a revisar otro estudio más adelante de cuando esta palabra queda personalizado, es decir, como persona, ¿verdad? Como algo así que anda haciendo algunas cosas. Yo creo que en el estudio de hoy vamos a ver algo de esto, pero vamos a ver otro video con más detalles sobre la personalidad de la sabiduría como persona, ¿verdad? La sabiduría también en Proverbios se maneja ya como una persona. Hasta en el Nuevo Testamento se maneja como persona. Y ahora en Salmo 111, versículo 10, es acróstico, creo que aquí estamos en Rish, ¿ok? Rosh. Eso sí es al mero final de los tres últimos letras del alfabeto, es Resh, Shin y Tau. ¿Okay? Entonces aquí están ta. Pero Reshit Hokmah Yirat Yehovah Shekel Tov Lekol o Shehem Tihilto Omedet Leod. El principio, Reshit. ¿Okay? Cuando comenzamos, vemos al principio, misma palabra que vemos en Génesis 1.1, primera palabra de la Biblia, Bereshit. Allá en Génesis 1.1, Bereshit. En el principio, aquí es Reshit, principio. ¿Okay? Principio es en sentido de dónde comenzamos y cuál queda ya el principio, es decir, cuál queda ya la base, ¿verdad? De lo que estamos manejando. Entonces, comenzamos y también cuál es la base, ¿verdad? De la sabiduría. Hokmah, principio, base de la sabiduría. Hokmah, Yirat, temor a Jehová. Yirat es una forma, nombre de Yirah, Yod Resh Aleph. Vamos a ver este verbo más adelante, aunque aquí es nombre, eso sí es Yirat, temor de, forma constructa así de la palabra. Y este lo llamamos temor, pero en cierto sentido lo entendemos mejor como respeto, como decir, entender claramente quién es Él, quién es Jehová, y hacer las cosas ya muy en obediencia a alguien a la cual tenemos gran respeto. Si alguien tiene algún padre muy estricto, pues va a tener miedo, pero va a hacer todo lo posible también obedecer a aquel padre. Aquí también, ¿verdad? Lo que es el temor a Jehová es también nos impulsa ya para obedecer y para hacer su voluntad. Entonces, Yerat Jehová, Shekel, okay. Este es shekel, es decir, eso sí es la medida, buen entendimiento, ¿okay? Buena medida. La palabra shekel lo usan también para monedas, pues una moneda que tiene buena medida, tiene buen peso, entonces shekel, ¿okay? Está correcto, ¿okay? Shekel. Lo vemos en la frase también, tekel, upsarsem, ¿verdad? Allá en Tao, pero aquí es shekel. Buena medida, buena cosa que se entiende bien, tiene buena medida. ¿Okay? Shekel Tov, buen entendimiento. Lekol, Ashihem, todos quienes hacen, ¿okay? Quienes hacen. Asha es Ayin Shin Hei, hacer, pero esos son que practican o que hacen, todos quienes hacen.
hacen bueno su voluntad, sus mandamientos. Y tehilato, okay, su alabanza, tehilato. Omadet, permanece, está de pie. La raíz Aleph Mem Dalet es columna, ¿verdad? Quienes están así en columna o quienes permanecen, ¿verdad? Omadet, leod, para siempre. Aquí la forma breve de esta frase. Muchas veces dicen así, ad olam, pero aquí es lead. Es decir, nada más la primera parte vale o es suficiente ya para decir siempre, aunque la forma más larga sería ad olam, pero aquí es lead, hasta para siempre. ¿Okay? La es para siempre. Permanece, omadet. Está en columna, está de pie, así para siempre. Y así es la sabiduría, ¿verdad? Es decir, cuando somos sabios, pues Dios nos da la capacidad de mantenernos en pie, en alabanza también, para siempre. Ahora aquí, Deuteronomio 32:29, lu, es decir, sí, acaso, ¿verdad? Lu hokmu, yishkelu, entonces aquí está otra vez shekel, shin kaf lamad, pero es decir, es una forma verbal, plural, prefijado, es decir, la yod es prefijo, pero tenemos yishkelu, que entendieron, que están entendiendo, que tienen buena medida, que están sacando buena medida. Yishkelu, zot, esto, que están ya entendiendo, están ya sacando la medida buena, bien hecha de esto. Eso sí es la voluntad de Dios en cuanto a sus vidas. Y aquí tiene un buen resultado, tiene un bueno, sí, ok. Yebenu, Bain es entre dos cosas, okay. Están entendiendo entre dos cosas, Bain es entre, entendiendo, comprenden o entienden, ¿verdad? Yebenu, le acharitam, su final, okay, de ellos, entonces es plural aquí. Pero achrit es después, ajer, ¿verdad? Ajer detrás o después, para atrás, pero detrás, entonces, eso sí es cuando es detrás de su final, pero en el pensamiento hebraico, lo que está al final, ¿qué? Eso es lo que está al futuro. Entonces, nuestras acciones tienen una finalidad, y ¿cuál es nuestra finalidad? Nos lleva hacia el futuro. Entonces, una manera muy, muy interesante. Muchas veces hemos visto en el primer versículo que vimos anteriormente, era Rishit, aquí es Acharit, ¿okay? Principio y fin. Entonces, el fin es nuestro futuro. ¿Okay? Le Acharitem, lo que es su futuro, lo que es su finalidad también. La misma cosa. Por eso lo he puesto ya en dos traducciones para, digamos, hacer lumbrar. Uno es, ¿cuál será nuestro final? Pues lo vamos a entender. ¿Cuál será nuestro futuro? Lo vamos a entender también, siempre y cuando nos ponemos atentos a lo que Jehová nos está enseñando sobre ello. Entonces, y Josué, hijo de Nun, es el Deuteronomio 34:9. José, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu de sabiduría. Jokma, aquí otra vez. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, Shamak Yadav, sus manos sobre él. Así que los hijos de Israel obedecieron, Shemau, es decir, escucharon, pero escucharon ya con obediencia. Y hicieron Yashu, okay, como Jehová había mandado a Moisés. Yehoshua ben Nun, hijo de Nun, Malé, estaba lleno, okay, y se llenó, Ruach, espíritu, Chokma, de sabiduría. Y Shamak es sostener, okay, poner, okay, había puesto. Esto lo vemos mucho en la ley de Dios. Cuando alguien está sacrificando algún animal, lo pone su mano sobre aquel animal. Pero aquí Moisés está poniendo su mano sobre Josué, y con un buen propósito, toda la sabiduría, toda la obediencia que Moisés había aprendido de Jehová, lo está ahora comunicando, lo está pasando ya hacia Josué.
Entonces, la misma sabiduría que Dios había concedido a Moisés, lo está ahora entregando, está pasando ya con sus manos hacia Yehoshua, hacia Josué. Yadav, sus manos, alav, sobre él. Yeshmu, escucharon. Eso es escuchar, pero poner atención y obedecer. ¿Okay? Yeshmu, escucharon, elav, hacia él. Bnei Israel, hijos de Israel. Yashu, hicieron. Entonces, este será masculino plural, ser masculino plural, prefijado en yod, sufijado en surek. Entonces, Yeshmu, es que decir, escucharon y hicieron. ¿Okay? Yashu. ¿Qué hacer? De acuerdo, Shiva ordenó Jehová, hacia Moshe, hacia Moisés. Todo lo que Jehová había ordenado a Moisés, ellos también lo estaban haciendo porque ya lo estaban escuchando, estaban obedeciendo a Yehoshua porque había recibido ya la autoridad en poner las manos. Él había, en cierto sentido, lo había ordenado ya para esta tarea. Entonces, sus manos era símbolo de comunicar la voluntad de Dios, de la voluntad de Jehová hacia Josué. Entonces Josué ahora ya recibió esta misma autoridad, esta misma dirección, este mismo llamamiento de lo cual Moisés estaba disfrutando también en su viaje allá en el Éxodo. Ahora ya Josué recibe esta autoridad para seguir el siguiente paso y entrar a la tierra prometida. Ahora, aquí estamos hablando de David, aquí este rey, aquí es David, y justamente cuando él había pronunciado sentencia sobre aquellos dos rameros, aquellas dos mujeres, quienes habían tenido un bebé, bueno, entre ellos tenían bebé, pero uno durmió sobre el bebé, murió, mató a su propio bebé, entonces trató de robar la otra bebé. Pero ya esto fue ventilado, el caso fue llevado delante del rey. El rey dijo, solución fácil, llama una guardia, cortamos este bebé en dos trozos y lo damos mitad. Y con ello, pues la mujer, la mamá verdadera, pues entró y se cayó al suelo. Dijo, no, ya no voy a argumentar, dale este bebé al otro, ya estamos bien. Y con ello, pues todo el mundo sabía cuál fuese la mamá verdadera. Entonces el rey dijo, bueno, ahora dale a la persona quien estaba ya dispuesto a arreglar su bebé para ponerle a salvo. Entonces, eso sí, esta sentencia, Hamishvat, es decir, era algo muy reconocido por el pueblo y entonces fue también ejemplo de la sabiduría de Dios, lo que era Hokmat Elohim, Hokmat Elohim, otra vez también Kamesatuv, y Hokmat, sabiduría de Dios, que David había recibido. Entonces, Yeshamu Kola Israel, todo Israel escuchó, Et ha Mishvat, ahora tenemos Mishvat, sentencia, juicio, Shafat, juzgar, juzgó, y tenemos Mishvat, es decir, justicia. Entonces, así, la sentencia, la justicia y juzgar. Entonces, todos así, a base de root de Shin, Pe, Tet, Shin, Pe, Tet, aquí. Vemos ya esta raíz en tres formas, pero en nombre, verbo, otra vez nombre, aquí también. Entonces, Asher, Shafat, había juzgado el rey Hamelech, bonito segulado aquí, el acento está en posición Milel, Hamelech, Beyeru, ok, este es temer, temieron, ¿sí? Temor, tercera persona plural, así, y el raíz viene siendo la Yod, Resh, Aleph, okay? Temer. Y en comparación tenemos otro tercer masculino plural, es Reu. Y aquí es Resh, Aleph, Surek. Y aquí hubo pocas veces, perdimos la G, que fuese la raíz aquí normal de este. Es muy, es decir, es una reducción muy conocida, muy normal. Entonces, Yeru y se vio, ¿okay? Vieron, es decir, es plural por Surek.
Entonces, Veyeru, y temieron, y vieron. ¿Okay? Entonces, juicio del rey, vieron, Mifene, desde enfrente dentro del rostro de Amelech, del rey, Ki Yeru, que vieron, Ki Hokmat, que la sabiduría de Elohim, de Dios, Bekerbo, estaba en medio de él, estaba así, adentro de él. ¿Dónde está? En él, ¿ok? Ahí está, ese es Bekerbo, en medio de él. Leashot, para hacer, ¿ok? Mishpat, para hacer justicia, para administrar. Aquí lo pongo la palabra administrar, pero eso es hacer, Leashot. Raíces, hay un Shin He ya sufrió Pokpe, y en su lugar tenemos la Lamed, que es propuesto ya sobre, y cuando tienes una Lamed propuesta frente a un verbo, tienes un infinitivo, Leashot, para hacer, Mishpat, para hacer justicia. Y ahora también Salomón, Dios dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y amplitud de corazón, como la reina que está a la orilla del mar. Vayeten Elohim, Hokma, le Shlomo, u te beuna, y para entender, es decir, este verbo lo habíamos visto, tebuna, harabá, sí es, benu es entendimiento, ¿okay? Siempre a base bueno, comenzamos con la preposición en, ¿okay? Bein, ¿okay? Y entre, ¿okay? Ese es entendimiento, ¿okay? Tebuna, entendimiento, arriba, amplia, ¿okay? Meod, muchísimo, rehov, amplitud, lev, corazón. Lev es corazón, pero en el sentido de pensamiento, es decir, no solo es el sentir, también corazón en cuanto a cómo piensa, cómo decides las cosas. Entonces, es Rehov. Rehov es, en hebreo moderno, Rehov es una avenida ya amplia. Hay una ruina también allá en el Valle de Jordán que tiene el nombre de Rehov, ¿okay? Amplitud. También la mujer que recibió las dos espías en Jericó era Rahab, la amplia. Wow, quién sabe si esto fue referencia de lo que era, bueno, descripción de su persona, pero bueno, en cierto sentido, Rahab, amplio, amplitud de corazón. Kehol, como la reina, okay, la reina, Kehol. Hay un patá aquí que hace que sea un artículo así definido. Kahol, Asher, que Al Shafat, Hayam, que está a la... Y la palabra muy literal en hebreo es labio, al labio, sí, de Hayam. ¿Y cuál es el labio del mar? Hayam, esa es la orilla. Entonces, muy bien, así entendemos. Cuando el mar tiene su labio, es su orilla. Entonces, es Shafat. Shafat. Lo usan también para hablar de idioma, ¿verdad? ¿Qué Shafat tienes? Es decir, ¿qué labio tienes? Es decir, ¿cuál es tu idioma? También se usa este verbo o este nombre para hablar también de idiomas, ¿verdad? Shafat Hayam, lo que es la orilla del mar. Tijalat comienza, es decir, cuando quieres ya... hay que entenderlo como cuando quieres ya cortar un pastel. ¿Dónde vas a poner ya la primera cortada del cuchillo, ¿verdad? ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Cómo vas a alcanzar o cómo vas a llegar hacia la sabiduría? Y ese es tejilat, es decir, el comienzo, ¿verdad? Tejilat. Tejilat Hokma, ¿cuál es el comienzo de la sabiduría? Riat, es decir, es temor. Aquí tenemos ya forma constructa. Aquí sí, la yod sí forma parte muy íntegro de la raíz, yod resh alaf, temor, y ese es temor de, ¿okay? Yirat Jehová, temor de Jehová, respeto de Jehová, es decir, gran cariño, ¿quién es Jehová? Entonces, ya después de obedecer a Jehová, ese es Yirat Jehová. Da'at, y lo que es conocimiento,
tenemos la misma forma de constructo aquí que tenemos aquí, y aquí es siempre forma de constructo del verbo yada, ¿ok? Yod dalet ain, saber, conocer, y aquí esto sí es la forma, nombre de ello, da'at, ¿ok? Da'at, entonces se deriva del verbo yada, ¿ok? Saber, y ahora ya, conocimiento. Kedoshim del Santísimo, digamos, morfología, en estructura, está en plural, pero lo entendemos igual como el him. Es decir, es un plural ya para enfatizar la importancia, ¿verdad? Cuando quieres enfatizar algo, pues lo pones ya plural. Es decir, Shir-Sharim, ¿verdad? Kodeshim, Elohim. Entonces, al elevar esto en plural, lo estás dando énfasis. Entonces, conocimiento, aquí dice, ¿verdad? Si fuese Kadosh, entonces conocimiento del santo, no, es el Kadoshim del Santísimo. Y aquí estamos, ¿verdad? Después de usar una versión en español ya de superlativo, y esto lo hacemos por el plural de esta palabra que está aquí, ¿ok? Kedoshim, lo que tristemente, si nosotros traducimos esto en español, santos, estaríamos ya muy equivocados de cómo entender esto. Pero Kadoshim, sí, santísimo. El plural nos está aquí para dar énfasis a la santidad del Santísimo, Kadoshim. Beina, de la inteligencia, Bein. Otra vez, derivado de la preposición en. Entonces, entre inteligencia es la capacidad de entender entre dos cosas. Entonces, intel, ¿okay? Intel es decir, saber entre dos cosas, sea bien, mal, sea rico, pobre, lo que sea, pero la capacidad de entender entre dos cosas. Beina, ¿okay? Inteligencia es la capacidad de distinguir entre dos cosas. Y ahora, eso nos lleva hacia el Nuevo Testamento y tenemos dos pasajes que para mí son de gran importancia. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, ahora, ¿qué hacer? Necesitamos sabiduría para enfrentar la problemática en la sociedad, en nuestra vida, en la familia. Si a alguno de vosotros falta sabiduría, pídela a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. ¡Wow! ¡Qué promesa más grande! ¿Dónde recibimos sabiduría? No es con un esfuerzo personal así de aumentar nuestro conocimiento, es acercarnos hacia Dios en oración, en también estudio de su palabra y estar atento a lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, y con ello, pues en cierto sentido, Dios empieza ya a crecer sabiduría entre nosotros. Vemos situaciones muy complicadas. Ahora en la mañana estuvimos discutiendo con otro pastor, ¿verdad? El asunto de géneros y cosas así. La sociedad está muy impactada por esto ahora. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo manejamos ello? Necesitamos sabiduría, y la fuente de sabiduría para ello es la palabra de Dios. Entonces, váyase con Dios, váyase con su palabra para alcanzar sabiduría, para también tengas un buen instrumento para trabajar o entender qué hacer. Obviamente, la Biblia nos exige, ¿verdad?, amar al prójimo. Cuando el prójimo está haciendo algunas cosas que son muy fuera de lo que la Biblia enseña, debemos también ser sabios, de seguir amando al prójimo, pero evitar aprobar su pecado. Y eso sí eso es algo, sí, podemos decir muy, muy difícil, es decir, amar al prójimo, pero sin afirmar lo que es una práctica pecaminosa, y eso es parte de la vida del prójimo. Entonces, eso sí requiere sabiduría. Ahora, en 1 Corintios 1:24, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios
y la sabiduría de Dios. Aquí la sabiduría de Dios, ¿quién es? Es Cristo. Entonces, al grado que estudiamos a Cristo, al grado que imitamos a Cristo, al grado que vivimos la vida de Cristo Jesús, estamos entonces con ello alcanzando la sabiduría de Dios. Es decir, Cristo realmente es un instrumento muy grande, nuestro Salvador es un instrumento ya de sabiduría para nuestros corazones. Al grado que nosotros aprendemos de Cristo Jesús, imitamos ya su vida y tratamos de vivir ya según las enseñanzas que Él nos está dando, en lo que fuese sus parábolas, fuese su enseñanza, fuese todos sus sermones y mensajes que Cristo tiene para con nosotros, y también la teología que entendemos ya del resto del Nuevo Testamento por parte del apóstol Pablo y otros apóstoles, pues allí alcanzamos entonces sabiduría. Es decir, un buen fuente de sabiduría, de la sabiduría de Dios para nosotros, es la persona de Cristo Jesús. Por ello, debemos abrir nuestro corazón a la enseñanza de Jesús, para que a diario podamos tener la sabiduría para enfrentar el problemático de este mundo. Bueno, Dios le guarda, Dios le bendiga el día de hoy y hasta la próxima.